Hay una suerte de epidemia con los deudores de la cuota alimentaria. Mucha gente que pudiendo no paga. Por supuesto que la crisis económica hace lo suyo, por supuesto que hay cuotas que quedan desactualizadas por la inflación, pero hay un severo problema fundamentalmente con los cuentapropistas y con los empresarios que deciden vengarse de su ex a través de los hijos. Hay un caso que ha sido comentario y ha tenido repercusión nacional, el que ha manejado la doctora Diana Mesano. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Petete, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, le impidieron a un deudor alimentario salir del país. Sí, así es. Fue por un pedido que se realicé en el expediente, atento a la inexistencia de bienes y la deuda que llevaba 2 años, aproximadamente, de alimentos. Entonces le solicité al juzgado que ordenara la prohibición de la salida del país hasta tanto que este deudor se pusiera al día, abonara en definitiva. ¿Al deudor no le avisaron antes, no lo notificaron antes, se enteró así en el aeropuerto? Él se enteró en el aeropuerto, pero porque nunca tomó participación en el juicio, se le notificó y nunca se constituyó para ver si no hubiera sabido de la medida porque surge del expediente, obviamente. Ahora, ¿pagaba una parte de la cuota alimentaria? Porque hay muchos que a propósito pagan un puchito de la cuota, pagan lo que quieren y dejan correr el tiempo, ¿o no pagaba nada? No, él hacía 2 años que no pagaba nada. Anteriormente sí pagaba y bueno, llegó un momento que no pagó más. Además, la cuota había quedado desactualizada también, así que hicimos un incidente de aumento de cuota que se resolvió. Entonces, bueno, después se ejecutó unos meses de la cuota vieja, los meses de la cuota nueva, y bueno, por eso se hizo una suma de casi 200.000 pesos, lo que estaba ejecutado ya, ¿cierto? Más los meses que debe desde septiembre hasta febrero. Bueno, el caso es muy importante porque acá se pudo cobrar de manera, si se quiere, retroactiva o todo lo que no había pagado, pero hay muchos otros que van pedaleando la cuestión hasta que los chicos tengan 18 años y muchas veces la justicia no vuelve hacia atrás, No, cuando la cuota está fijada y la ejecución iniciada, siempre se puede cobrar. Así sean diferencias de cuota alimentaria, porque hay, como bien decís vos, hay veces que pagan una parte, tienen que pagar 5, pagan 2, otro mes pagan 3. Entonces sí, se ejecutan las diferencias. Eso se va haciendo ejecuciones en los mismos expedientes donde están establecidas las cuotas. Y aquí quedó demostrado que el incumplidor podía, ¿no? Porque en su momento, para que lo dejen salir del país, puso toda la plata junta. Exactamente, sí, era aparte la sospecha que teníamos, de que tenía poder adquisitivo, por lo que habíamos averiguado su modo de vida, y bueno, era nada más no querer. En este caso era un no querer, nada más. Por su experiencia, doctora, ¿cómo funciona habitualmente esto? Porque se han ido acumulando y hay un montón de expedientes de gente que está esperando que le resuelvan la situación. El que tiene un sueldo habitualmente cumple porque no le queda más remedio, cumple porque en general el trabajador tiene la voluntad de cumplir. El cumplimiento no depende mucho de si tiene ingreso en blanco o no. En realidad, cuando hay un ingreso en blanco es más fácil porque se fija un porcentaje del sueldo del ingreso que tenga y si no paga se pide la retención directa a la patronal. Entonces eso directamente cuando liquidan el sueldo deducen el porcentaje de cuota alimentaria y se deposita en una cuenta que se abre al efecto, ¿cierto? Que es especial para alimentos, que se abre para cada alimentado, digamos. Pero el cumplimiento ya te repito, no depende de eso. No depende exclusivamente de tener un sueldo o no. Lo que sí, obviamente, es más fácil hacerlo efectivo cuando hay atraso o incumplimiento total o parcial, cuando hay un ingreso fijo, porque se piden embargos sobre los sueldos y suficiente. Y pasado un tiempo ya se pide la retención directamente. Doctora, ¿cuál sería la solución frente a esto? Hay algunos que dicen, no, de repente lo que hace falta es que vayan presos. Otros dicen, no, porque si una persona por incumplir la cuota alimentaria va presa, no tiene recursos para poder pagar la cuota. Hay otros que dicen, hace falta una condena social más fuerte y no como está hoy establecida la ley, donde alguien de repente no puede participar en una licitación pública. Ha habido fallos donde se le impide ir al baile, se le impide ir a la cancha. ¿Cuál cree usted que sería la mejor medida? Todas estas medidas, primero no hay una mejor medida general.
Depende de cada caso y a su vez no hay soluciones mágicas para esto. En realidad la solución sería que todo padre o madre que tiene que pagar alimentos tenga la responsabilidad y los pague porque es para sus hijos. Es la comida, es la educación de sus hijos. Eso sería la solución, lo cual, bueno, este problema pasa en todo el mundo, ¿no? No es solamente en Argentina el tema del incumplimiento de los alimentos. Lo que sí ahora, todas estas medidas que cierran un poco, sobre todo a la gente que no tiene nada a su nombre, que le cierra el camino. El registro de deudores alimentarios, por ejemplo, se oficia cuando van a pedir la renovación del carnet. Lo que pasa es que, bueno, eso, como hay un montón de municipalidades, tienen que ir haciendo los convenios. No están todas, hasta donde tengo entendido, pero las que tienen el convenio ofician al registro. Si está inscrito ahí, no le renuevan el carnet. Más allá que se puede pedir puntualmente la medida en el expediente, ¿no? Doctora, ¿el incumplimiento de la cuota alimentaria para usted es violencia de género? ¿Usted lo enmarca dentro de este tema que se está debatiendo o tiene que ver con otra cosa? ¿No es una cuestión que tenga que ver con el sexo del incumplidor? No, porque hay también mujeres que no pagan cuota alimentaria. Yo creo que en todo caso es una violencia hacia los hijos. Pero no, están todo poniendo en la violencia de género. No creo que todo pase por ahí. Porque aparte hay casos y casos, ¿cierto? Hay muchos casos de muchos papás también que por ahí no quieren abonar en efectivo y quieren pagar la cuota del colegio, la del fútbol, o sea, pagar todo ellos, porque dicen, ella no se administra bien, se gasta el dinero. Qué buen tema que ha tocado. ¿Y cómo es eso? Y a veces ¿Qué es lo mejor? Y no, en realidad, para Depende el que administra para el que administra el dinero, digamos, y tiene que salir a pagar, obviamente, es el dinero en efectivo, decir, bueno, listo, pago esto, del 1 al 10, porque es cuando vence casi todo. Pero hay algunos casos donde, digamos, el que recibe el alimento por sus hijos no es buen administrador. Entonces después saltan las deudas del colegio, saltan las deudas de fútbol, el chico no se puede volver a inscribir porque debe en el colegio todo el año y el que dio el dinero... el padre o la madre cumplieron. Claro, cumplieron y están convencidos que está todo pagado. Y hay acuerdos donde de repente un padre o una madre dicen, bueno, está bien, yo voy a pagar la cuota del colegio, voy a pagar la cuota de la obra social. Sí, hay acuerdos así. Hay acuerdos, sobre todo los que tienen... El régimen comunicacional alternado, quiere decir que el niño vive casi equitativamente o equitativamente cada uno en cada casa de los papás. Generalmente esos gastos comunes se los dividen. Bueno, yo pago el colegio, yo pago el transporte, donde se logra acuerdo. Obviamente. Doctora, por su experiencia, en general, ¿qué lleva a un padre a incumplir la cuota alimentaria? ¿La venganza con su ex? ¿Armar una nueva familia y olvidarse y sepultar su pasado y nadie puede desentenderse de los hijos? Me gustaría una reflexión sobre eso. También hay mucho y los casos son muchísimos. El tema del resentimiento hacia la expareja se da mucho, pero también hay el tema del que reinicia su vida, hace una nueva familia y bueno, y que el que quedó con los chicos del primer matrimonio y que se las arregle. Y el argumento muchas veces es cuando se piden alimentos y hay segundos matrimonios y hay más hijos, el argumento para no aumentar ese monto es yo tengo más hijos. Y bueno, yo creo que acá pasa una cuestión de responsabilidad. Claro. Cada uno debe tener los hijos que puede mantener. Ahora, doctora, cuando no hay buena voluntad de las partes, ¿cuánto tiempo demanda esto hasta obtener una resolución en la justicia? No, me parece que la resolución de fijación de alimentos es una cosa. La resolución en cuanto a hacer efectivo un atraso de alimentos es otro trámite, ¿cierto? Depende de las circunstancias, depende del atraso de cuánto sea, y depende del juzgado, obviamente, porque, bueno, no todos los juzgados trabajan a la misma velocidad, más allá que los juzgados de Córdoba realmente están trabajando mucho y muy a conciencia, ¿no?, en tratar de solucionar todas estas ¿Y estos cuestiones. incidentes Sí. se manejan en el ámbito del fuero de familia o terminan en lo penal?
No, en el fuero de familia. Todo lo que es la cuota en sí, en el fuero de familia. Hay una vía de hacer la denuncia, tanto por el impedimento de contacto como por el incumplimiento del pago de alimentos. Existe la figura penal. La verdad que, por lo que yo he visto, pocos resultados tiene, digamos. Me parece que los juzgados penales también están saturados de trabajo. Entonces, creo que habría que crear una fiscalía especial dedicada a este tipo de delitos.